Entonces vamos a continuar con 1 Corintios capítulo 4 y vamos a estudiar en ese día los versículos del 5 al 8. Del 5 al 8. Ahora, lo que vimos la semana pasada, los versículos del 1 al 4, estamos viendo, o más bien, el contexto sigue un poco más atrás, comenzando del capítulo 3, versículos del 5. Si recuerdan, aún estamos en el tema de las divisiones en las iglesias. En este caso, la iglesia de Corinto. Entonces, todos estamos en las divisiones, o el tema de divisiones. Estaba diciendo, dice, mira, ustedes no quieren discernir las cosas espirituales. Porque unos están diciendo que unos son de Pablo, otros son de Pedro y otros son de Apolos. Y al comenzar el versículo 5 del capítulo 3, Pablo comienza a dar unas ilustraciones de cómo son Pedro, Pablo y Apolos, que ellos simplemente eran servidores. Nos dan la ilustración de que estos servidores son sembradores. Van y siembran la palabra sobre el fundamento, la cual es Cristo. Entonces Pablo dijo que él plantó y Apolos regó. Después sigue con otra ilustración, dando ejemplos de quiénes son los servidores. Son esas personas que construyen edificios. Hay pastores o hay líderes que construyen las iglesias conforme piedras preciosas, cosas que son un poco más indestructibles o difíciles de destruir. Y hay pastores que edifican la iglesia como si fuera madera, cosas que son un poco más fáciles de destruir. Y dio un detalle en el versículos del 12 al 17, que básicamente esas personas que realmente no han podido edificar bien una iglesia local, pues no quiere decir que no son salvos, porque se van a salvar del fuego. Dios son salvos, más que simplemente no han edificado la iglesia local de una manera con madurez, sino inmadurez. Pero no quiere decir que son salvos, y Pablo nos dice que no podemos juzgar a estas personas. Ya en el capítulo 4, del 1 al 4, lo que vimos la semana pasada, Pablo da otra ilustración de cómo son los servidores. Cómo son esos maestros, cómo son esos líderes, o cómo deberían de actuar. Deberían de actuar como si fueran mayordomos. Y vimos un poco de costumbre en estos tiempos, que el mayordomo solo se le daba un trabajo y se enfocaba todo su esfuerzo en ese trabajo, no importando los demás servidores o los demás siervos dentro de la casa. Su trabajo era de cumplir ese único trabajo que el amo le dio, y es todo. No preocuparse de las demás personas, no preocuparse de cómo los otros servidores están haciendo su trabajo. Entonces, esa fue la ilustración que Pablo nos quiso dar con el versículos 4 del 1 al 4. Ahora, sí quiero aclarar algo, porque había un poco de confusión la semana pasada sobre de no poder juzgar a los líderes, a los líderes que no están edificando las iglesias locales bien, porque algunos decían, pero es que hay diferentes tipos de juicios. Tenemos que juzgar, o en este caso examinar a los maestros que vienen a la iglesia y predican. Pues de hecho, si en 1 de Timoteo capítulo 5, versículos 19-20 dice, contra un anciano no admites acusación con 2 o 3 testigos, a los que persisten en pecar. Repréndelos delante de todos, porque los demás también, para que los demás también teman. Entonces ahí Pablo dice a Timoteo que examina el predicador que está en el púlpito, examínalo, júzgalo. Si está predicando mal o está pecando, repréndelo. Pero después aquí dice que no juzgues antes de tiempo. Está contradiciendo. Entonces había una confusión la semana pasada sobre eso de juzgar. No podemos juzgar, pero tenemos que reprender. La mejor manera que voy a poder explicar esto, ahorita lo vamos a ver, porque vamos a ver el versículo 5, ¿qué dice? Entonces ahorita les voy a explicar con un ejemplo de cómo podemos ver esos tipos de juicios. En este caso, el maestro que está enseñando en el púlpito y las personas que están encargados de otras iglesias locales. Pero antes que eso, vamos a orar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por ese día. Damos gracias a Dios por las enseñanzas de esta mañana.
Te pido, Dios, que nos puedes llenar del Espíritu Santo para poder entender y poder aplicarlo. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Okay. Versículo 5. 1 Corintios capítulo 4, versículo 5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Okay? Aquí nos dice claramente que no podemos juzgar antes o nada antes de tiempo. Entonces recuerden, no podemos juzgar a los líderes que están encargados de otras iglesias locales. No podemos decir que, oye, estás haciendo mal. Tienes que lidiar esta iglesia así, de esta manera. Lo que tú estás haciendo está completamente mal. No podemos hacer eso. Pero ¿qué dice Timoteo? Tenemos que reprenderlo. Entonces, ¿qué? ¿Se está contradiciendo? No. ¿Qué? La Biblia no se puede contradecir. La mejor manera que, recuerda, el contexto de este pasaje está hablando de los líderes. ¿Okay? De los líderes de las iglesias, que son servidores. Ahora, la mejor manera que puedo explicar esto es así, con un ejemplo. Si usted está invitado a una casa a comer, a tomar un café, lo que sea, pero está invitado a una casa, va a ir a su casa a decirle: oye, está sucio tu casa. Mejor pon eso de aquí y pon esto acá y se va a ver mejor. ¿Puedes decir eso cuando eres un invitado? No podemos hacer eso. Sería éticamente mal. ¿Okay? Lo mismo es con las iglesias locales. No podemos ir nosotros a ir a otra iglesia local y decirle al hermano o el pastor o el maestro que está encargado: oye, estás haciendo mal, no estás manejando la iglesia bien. No podemos hacer eso. A eso se refiere Pablo aquí. No podemos ir a otras iglesias locales y juzgar, acusar al pastor o los maestros o los líderes de esas iglesias que están haciendo mal. No podemos hacerlo de esa manera. Eso es lo que Pablo nos quiere decir aquí. Ahora, la diferencia es con 1 Timoteo: si una persona en su casa, como un ejemplo de los hijos, está haciendo algo malo, ¿okay? O un invitado viene a su casa y dice a su hijo: oye, haz esto y esto y esto, y usted lo cacha, pues obviamente le puede ir a esa persona: oye, no le estés diciendo eso a mi hijo, está mal lo que estás haciendo. Pero es su casa y no estás en la casa de alguien más. Lo mismo, cuando un maestro viene a nuestra iglesia local y él predica, tenemos todo el derecho de examinar lo que está enseñando. Y si está enseñando algo malo, tenemos todo el derecho de reprenderlo. ¿Okay? Pero mientras que es nuestra iglesia local, no en otra iglesia local. ¿Okay? No podemos hacer eso. Porque la razón es porque dice el versículo 5: hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Nosotros no podemos juzgar o acusar la obra que está haciendo otro maestro en otra iglesia local. Un día ese maestro le va a dar cuentas a Dios. Nosotros no tenemos ningún derecho de acusar su ministerio. Otra vez, con el ejemplo de ser mayordomos, nuestro enfoque debemos de ser nuestro ministerio. En este caso, los líderes tenemos que enfocarnos en nuestra iglesia local y seguir trabajando para agradar a nuestro Señor. Como los mayordomos en aquellos entonces era para agradar a su amo. No importaba a los demás, solamente el amo. En nuestro caso, nuestro Dios es nuestro amo y nosotros tenemos que agradar a Dios. Entonces, eso es lo que quiso decir Pablo. No podemos ir a una iglesia de alguien más y acusarlos. Eso sería éticamente mal. Entonces, eso es lo que les quiso decir. Ahora, el versículo 5, muy interesante, cuando dice: el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Eso sí es muy, muy interesante. ¿Okay? Porque
esto va a pasar cuando ya Cristo venga para su iglesia y ya estamos con Él en el cielo. En ese momento vamos a ser juzgados, ¿okay?, por las obras que hemos hecho aquí. Ahora, lo interesante es que no se está refiriendo a juzgarnos nuestros pecados que hemos cometido aquí en la tierra. ¿Okay? No nos va a juzgar nuestros pecados porque ya nos ha perdonado. ¿Okay? Entonces no puede ser nuestros pecados que hemos cometido después de que hemos sido salvos. No. ¿Okay? De hecho, ¿dónde está? Me adelanté mucho. En Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, cuando llegamos al cielo y estamos en ese momento, cuando Dios nos va a dar los galardones y las recompensas de nuestro servicio, es para las buenas obras que hemos hecho. Pero muy interesante, no está importando lo que hemos realmente hecho, sino que es la intención de nuestros corazones lo que va a ser importante en esta ocasión. ¿Okay? Entonces este versículo no está refiriendo a que los pecados que hemos cometido después de ser salvos, Dios los va a revelar. No, porque esos pecados ya han sido perdonados. Entonces no nos puede juzgar por sus pecados si ya nos ha perdonado. Entonces, ¿qué se va a ocultar? ¿Qué se va a manifestar en ese tiempo? Nuestras intenciones de nuestros corazones. Algunas personas van a tener más galardones y otras personas van a tener más recompensas por el servicio que han dado aquí en la tierra. Eso se está refiriendo. Dios va a mostrar Dios va a mostrar las intenciones del corazón del hombre en ese momento. Por ejemplo, si yo realmente quise servir a Dios, por ejemplo, en este caso en el ministerio de evangelizar, se va a revelar realmente la intención de mi corazón. Dios me va a decir, ok, ya tienes este galardón, pero no es porque evangelizaste. Porque mi intención, que en ese caso nomás no era realmente servir, sino tenía otra intención atrás de ello. Entonces, en ese momento, cuando Cristo dice, aquí está, te voy a dar este galardón y va a ser por ese servicio porque tu intención era correcta, era bueno. Pero no me va a dar recompensa o galardón por este ministerio porque mi intención no estaba bien. Mi intención no estaba en lo bueno. Entonces, no voy a tener ese galardón para ese servicio. Entonces, los galardones y las recompensas Dios nos va a dar conforme las intenciones de nuestro corazón. Y es algo de pensar realmente. Realmente es algo de pensar. ¿Usted está siguiendo al Señor con la intención de agradar a Dios? ¿O tiene una intención a través de eso? ¿Tiene otra intención mala a través de eso? De sirviendo. Porque hay muchos cristianos, cristianos inmaduros que sí se ven que están sirviendo al Señor, pero realmente no podemos ver las intenciones que están atrás de esos servicios. Puede ser que realmente su intención no es lo que nosotros pensamos, pero nosotros no podemos verlo dentro de esa persona, solamente Dios puede verlo. En ese día, cuando estamos delante de Cristo, dándoles cuentas a Él, los va a manifestar. Y eso fue el problema de muchos de los hermanos en la iglesia de Corinto, que estaban sirviendo, pero sus intenciones realmente no eran servir. Sus intenciones eran otras cosas que no eran buenas. En este caso, con el contexto que hemos visto, era simplemente demostrar su sabiduría humana. Muchos cristianos nosotros llegamos a verlos como, este hermano sí le gusta servir. Pues muchas veces puede ser que lo hace no para presumir su sabiduría humana. Porque eso fue el gran problema que estaba pasando en esta iglesia. Por eso había divisiones en la iglesia de Corintio. Porque las intenciones de ellos no eran buenas.
eran otra cosa, no agradar a Dios, sino agradar a su propia carne. Entonces, eso es lo que está diciendo el versículo 5. ¿Okay? Y cada uno recibirá alabanza de Dios. Cada uno recibirá una recompensa conforme al servicio que Él dio aquí en la tierra con la intención de agradar a Dios. No importa nuestra académica secular. Realmente no importa cuántas veces hemos venido a la iglesia. No importa realmente cuántas veces hemos dado a la ofrenda. O personas que han escrito comentarios de la Biblia. Eso Dios no nos va a dar galardones para eso. Va a dar galardones y recompensa y alabanza a aquellos que han servido a Dios con la intención de agradar a Dios. Porque es una diferencia cuando yo quiero escribir un comentario, pero yo lo hago con la intención para que la gente vea qué tan sabiduría humana tenía para encontrar esta información. Yo lo pude encontrar. Que cuando una persona realmente lo hace con la intención de agradar a Dios para que los hermanos de la iglesia puedan edificarse. Muy diferente la intención. Mismo trabajo, diferente intención. Y Dios va a recompensar a esa persona que hizo con la intención de agradar a Dios, no agradar a su carne. Y eso fue el problema que tenían los corintios, ese orgullo que tenían los corintios. Quisieron mostrar su sabiduría humana, más que nada. Versículo 6 dice: pero esto, hermanos, le he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendéis a no pensar más de lo que está escrito. No sea por causa de uno os envanezcáis unos con otros. A mí me da mucha risa este versículo, la verdad. Porque Pablo le dio ejemplo como a él y a Apolos como buen ejemplo de que eran servidores. Recuerdan, el problema más grande que estaba pasando era la sabiduría humana en la iglesia de Corintia. De hecho, si van a 1 Corintios capítulo 1 versículo, creo que comienza con el 10 hasta el 17, está hablando de que, especialmente el versículo 12, dice, unos dicen que unos son de Pablo, otros de Apolo y otros de Pedro, y otros dicen que son de Jesucristo. Entonces, conforme a su sabiduría humana, comenzaron a hacer grupitos y se estaban dividiendo entre ellos. No, fíjate, la enseñanza de Pablo era mejor que la de Apolos. Pablo tenía mejor razonamiento que Apolos. No, fíjate qué tan profundo. Eso era el problema que estaba pasando en la iglesia de Corintio. Pero yo, al estudiar va un poco más el orgullo del hombre. Hay más en el orgullo de los hermanos de Corintio. Porque realmente no estaban peleándose tanto por eso, que Pablo enseña mejor que Apolos, o Apolos mejor que Pedro. No. Era el hecho de que esas personas llegaron a aprender las cosas espirituales de las enseñanzas de Pablo y ellos mismos se creyeron que ellos sabían lo que estaban enseñando. Pero no era porque estaban discerniendo las cosas espirituales, simplemente confiaron más en las enseñanzas de la sabiduría humana, diciendo que yo soy estudiante de Pablo, lo que él me enseñó, yo lo estoy enseñando y yo sé que esa es la manera correcta. Lo que enseñó Apolos no es así. Y los estudiantes de Apolos digo, no, yo aprendí de Apolos, yo sé lo que he estudiado, lo que he escuchado, yo sé lo que Apolos me enseñó a mí y es así. El propio orgullo de los hermanos de Corintios comenzaron a hacer grupos en la iglesia y se comenzaron a mostrar más odio del uno al otro que amor. Y eso fue el gran problema en la iglesia de Corintios. Que estas personas, estos hermanos comenzaron a hacerse o sentirse orgullosos de la enseñanza que les fue dada de Pablo, de Apolos y de Pedro, que comenzaron a hacer grupos y a acusar a las demás personas, a juzgar a las otras personas. Pablo dice, no, todos son servidores de Dios, nosotros somos servidores de Dios. Nosotros, yo, Pablo, yo y Apolos son como las personas que sembran
la tierra. Que uno planta y el otro riega. ¿Sí dices? ¿Riega? ¿Se dice así? Riega. Ya sabía que lo estaba diciendo mal. Uno planta y el otro riega. Nosotros, yo, Pablo y Apolo, somos personas que construyen un edificio con piedras preciosas y no con materiales como madera. Yo, Pablo y Apolo somos servidores, somos mayordomos, que nuestro enfoque es solamente agradar a Dios y no a nuestra carne. Y ustedes se están enfocando en sabiduría humana, en su propia sabiduría, en su propia enseñanza. Y eso es el gran problema que estaba pasando en la iglesia. Y hay muchas iglesias que hacen lo mismo. Hay algunas iglesias que dicen, cuando he visto esto mucho en el instituto, cuando hemos dado clases en línea, dice, a nosotros se los ha enseñado. Yo me quedé pensando, ok, pero ¿has estudiado por ti mismo la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿O se está confiando de más en las enseñanzas de alguien más? Y ahí comienzan las divisiones. Por eso ya los bautistas están bien divididos. Porque ya no se han enfocado en la palabra, se han enfocado en la sabiduría humana. Por eso ya hay dos extremos entre los bautistas. Unos que hacen las reglas de la Biblia demasiado más grande y otros que lo toman muy a ligero, dejando que el pecado entre a la iglesia. Esas son enseñanzas realmente humanas, no bíblicas. Y los hermanos, muchos que son inmaduros, pero son salvos, se confían más en esas palabras o en esas enseñanzas que ellos mismos ir y estudiar y discernir las cosas espirituales por ellos mismos. Y es un problema grande que está pasando que pasó en los días de Pablo y está pasando en nuestros días todavía. Como dice el rey Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces el problema aún sigue siendo el mismo. Personas están confiando más en la sabiduría humana que en la sabiduría de Dios. Cuando Pablo nos había dicho, enfóquense en la sabiduría de Dios si quieren ser sabios. Porque si llegan a depender en la sabiduría humana, se van a hacer necios. Se van a hacer insensatos. Básicamente un ser sin inteligencia. Esas son palabras duras realmente. ¿A quién le gusta que le digas eres necio? ¿A quién le gusta que le digas no eres inteligente? A mí una vez me decían muchas veces que no soy hábil. Y eso dolía. Sí, duele. Duele el orgullo del hombre de decir que no eres una persona que no es inteligente, que no eres hábil, que eres necio. Sí, duele. Y quieres comprobarles a fuerzas que sí eres. Y ahí entra ahí gana muchas veces nuestra vieja naturaleza. Pero si estamos estudiando la palabra de Dios, si estamos enseñando las cosas espirituales, esa parte de nuestra naturaleza no nos va a dominar, sino que va a dominar la nueva naturaleza y no va a dejar que nuestro orgullo se nos sube. Eso es lo que Pablo nos quiso decir con ese versículo 6. Yo estoy dando ejemplos, pero yo sé que hay muchos entre ustedes que están haciendo grupos, diciendo que ustedes son sabios en las enseñanzas de Dios. Después sigue diciendo Pablo en el versículo 7. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? A mí me costó mucho ese versículo por los juegos de palabras que le ha dicho Pablo. Especialmente una persona que realmente está aprendiendo español todavía, ¿no? Pero entonces le pedí ayuda a Víctor a entender ese versículo. Y la manera que él me lo explicó fue una manera más sencilla de lo que me estaba poniendo en mi cabeza realmente. Entonces, lo que quiere decir ese versículo simplemente es el hecho de que, pues, tú, ¿por qué te glorías mucho? ¿Por qué te das mucha gloria? ¿Quién te dio todo ese conocimiento? ¿Quién fue que te dio todas esas habilidades que tienes, esos talentos o los dones espirituales que Dios te ha dado? ¿Tú mismo te lo conseguiste? ¿Cómo? ¿Conseguiste? ¿Tú mismo lo has conseguido? No. Por eso dice el versículo 7, dice,
¿O qué tienes que no has recibido? ¿A poco tienes más de que Dios te ha dado? ¿O has encontrado algo por ti mismo que Dios no te ha dado aún? Aquí está hablando muy genérico o muy general. Está hablando porque hay muchas personas que tienen diferentes talentos. Por ejemplo, nuestro pastor, su talento es tocar la guitarra y cualquier instrumento que tiene cuerdas. O cualquier instrumento realmente, se lo han visto. Él puede escuchar una canción y le puede sacar las notas o los acordes rápido. A mí, pues, ni se diga. Yo no sé, no tengo ese oído. No tengo ese talento. Entonces, cada ser humano tiene diferentes talentos. Cada ser humano tiene diferentes habilidades. Y pues, ¿a poco ellos mismos consiguieron esto? Hay muchas personas que son inteligentes académicamente. ¿A poco ellos mismos se les dio, ellos mismos lo consiguieron? No, se les fue dado a Dios. Ahora, muy interesante lo que dice el siguiente, dice, y si lo recibiste, ¿por qué deberías como si no lo hubieras recibido? A mí me gusta mucho esta última parte, porque dice, ¿a poco tú has podido conseguir algo que ya se te ha dado? Todo lo que tienes, Dios te lo dio a ti. Dios te dio la manera que puedes interpretar muchas cosas en la vida. Dios te ha dado talentos para poder usarlos en tu vida. ¿A poco tú has podido conseguir algo que Dios ya te ha dado? ¿Tratas de conseguirlo por ti mismo, por tus propias fuerzas? Si tú piensas así, ¿por qué te estás gloriando tanto por las cosas que ya has recibido? Obviamente no se puede. Pues ¿quién te distingue de los demás? ¿Qué es lo que tú tienes que hace que eres superior que otras personas? Si todos, Dios ha dado diferentes talentos. No se puede. Dios le ha dado todo esto al hombre. El hombre no sacó nada de lo que tenemos por nuestras propias fuerzas. Se le fue dado en el momento que nacemos. ¿Poco te lo conseguiste cuando eres bebé? Pues todo lo que puede hacer uno cuando es un bebé es comer, hacer el baño y dormir. Y otra vez. Cuando era bebé no había ninguna manera que él pudiera conseguir la inteligencia, de la manera que él estaba ya observando el mundo. No era su propia fuerza. Dios ya ha dado esa habilidad desde que nació, desde que antes que nació. Entonces no hay razón por qué el hombre se tiene que gloriar por sus propias habilidades, ni siquiera él lo consiguió, se le fue dado. Y como se le fue dado, ¿por qué actúas como si nunca lo recibiste como regalo, sino que lo estás haciendo como un esfuerzo que tú mismo lo conseguiste? Los talentos, las habilidades a los cristianos, los dones espirituales que Dios nos ha dado, son regalos de Dios. No hay ninguna razón por qué tenemos que actuar como si no fueran regalos, sino que era por nuestros propios esfuerzos para conseguirlos. Por eso me gusta mucho este último parte, porque lo está diciendo Pablo de que, pues, ¿por qué crees que has conseguido cuando es un regalo que se le fue dado a ti? ¿Por qué estás actuando así? ¿Por qué estás actuando que las enseñanzas espirituales que estás haciendo para dividir la iglesia de Corinto, por qué lo estás haciendo de esta manera? Cuando realmente todo lo que las enseñanzas que tú tienes se te fue dado de alguien más. Tú no pudiste sacar esas enseñanzas por tus propias fuerzas. Se fue dado por otras personas. Entonces, ¿por qué de glorias como tú te esforzaste y no lo recibiste como un regalo? Eso es lo que quiere decir el versículo 7. Ahora, el versículo 8 dice, ya estáis saciados y estás ricos si nosotros reináis. Eso me gusta mucho, el sarcasmo en este versículo. Dice, y ojalá reináis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Básicamente lo que está diciendo Pablo es que ustedes se creen tanto, que son tan sabios y tienes esos grupos siguiéndote a ustedes y les dan cosas a la mano como si fueran reyes. Ustedes están actuando como ya están reinando con Cristo.
Cuando nosotros, en este caso los apóstoles, se les está refiriendo a ellos mismos como apóstoles, estamos sufriendo. ¿Qué manera de exponerlo de esa manera? Ustedes ya están reinando, ya son reyes, pero nosotros los apóstoles estamos sufriendo. ¿Cómo puedes actuar así? Ojalá que ya ha venido Cristo a reinar para que nosotros también podamos reinar con ustedes. Básicamente estaba diciendo, pues yo también me gustaría estar en esa posición que ustedes. Pero ustedes ya se están creyendo reyes. Ya tienen, las hermanas le están siguiendo, la están chiqueando, dan las cosas a la mano porque se creen sabios. Mientras nosotros, los servidores, Apolos, Pedro, Juan, Pablo, están sufriendo. Y ahí comienza Pablo con otra serie, otro tema que hace un contraste, lo cual lo vamos a seguir en la próxima semana. Pues los voy a dar un adelanto, porque dice en el versículo 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentencias a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Básicamente Pablo estaba diciendo a estas personas que se creían mucho, que ustedes están actuando como reyes y nosotros los apóstoles estamos sufriendo. Pues yo creo que Dios nos puso en este servicio y somos básicamente espectáculos a los hombres y a los ángeles. Somos condenados a muerte, estamos sufriendo. Entonces ese es el contraste que Pablo comienza, porque desde el versículo 9 y adelante comienza a decir esos contrastes. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Se está haciendo el contraste de estas personas que se creían muy sabios y el contraste de las vidas de los apóstoles que ellos pasan. Y eso lo vamos a ver un poco más con detalle la próxima semana. Muy interesante, la verdad, esta lista de contrastes que hace Pablo. Y cómo trata de ver el hombre, en estas personas sabias en la iglesia de Corintio, de tratar de que se humilden delante de Dios. Entonces, pero eso es para la próxima semana. Pero la enseñanza de eso es simplemente que no podemos gloriarnos de las cosas que Dios nos ha regalado. Todas las habilidades, toda la inteligencia, todo lo que tenemos que hace nosotros, no lo conseguimos por nosotros mismos, sino que fue dado por Dios de todos modos. Y Pablo estaba diciendo de esa manera. No se gloríen, no se jacten de las cosas que ustedes piensan que tienen o que ustedes piensan que han conseguido. Dios se los dio a ustedes. Y hay que usarlo para el servicio a Dios, para agradecerle a Él, ya que Dios es nuestro amo. Vamos a ver. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este mensaje. Damos gracias a Dios por la manera que Pablo nos explica estos versículos, dándolos a entender que realmente nuestro enfoque principal es de servirte a ti, y todos nuestros esfuerzos es para agradecerte a ti. Doy gracias, Dios, por este mensaje, doy gracias por estas enseñanzas y te pido, Dios, que nos cuides durante este día y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Espero que tengan un buen día.